Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hay un pasaje en las Escrituras cuando Jesús estaba con sus discípulos y Él iba a subir. Él le dijo a ellos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, o sea, el que aceptare este Evangelio y fuere bautizado, la expresión de la transformación de la mente de la persona que quiere ser transformada. ¿Quién es el que se hace bautizar? El que quiere un cambio en su interior, ¿sí? Este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un mensaje que transforma, es un mensaje que debe cambiar, evolucionar la vida de la persona, sacándolo del hueco, del hoyo y colocándolo en lugares espaciosos, en lugares amplios, donde la mente y el corazón de la persona son verdaderamente transformados. El mensaje del Evangelio fue encargado a nosotros para que nosotros lo llevemos en nuestra vida y lo hablemos a otras personas. En Isaías 61:3 dice la Escritura: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria de Dios. Ese es el propósito del mensaje. A eso fue lo que vino Yeshua, Jesús. Ese fue el trabajo que Él vino a hacer en la tierra, a dar libertad a los cautivos a través de su mensaje, del mensaje de salvación, a traer el mensaje del Evangelio, a traer libertad a los cautivos, a traer libertad a los que están oprimidos. El Señor vino a eso, a traernos un mensaje poderoso, lleno de poder, un mensaje lleno de esperanza, de cambio, de transformación. Algunos años atrás yo iba a las cárceles a predicar el Evangelio, a llevar la alabanza, a llevar la música, y había gente dentro de la cárcel que estaba oprimida, angustiada, afligida. Pero cuando traíamos el mensaje, cuando traíamos la palabra y traíamos la música y la expresión de la palabra de Dios a través de la música, muchos eran sanados, muchos recibían descanso. Entonces, así como en el mundo terrenal hay opresión, hay personas confinadas, secuestradas, amarradas, encarceladas, oprimidas, cautivadas, en el mundo físico, en el mundo terrenal, asimismo es en el mundo espiritual, es lo mismo. Y Satanás oprime, Satanás secuestra, Satanás ata, encarcela, encadena y cautiva. Si usted mira este pasaje, el Evangelio no es solo un mensaje de palabras. El Evangelio se convierte en una guerra entre dos fuerzas. Una fuerza que viene de arriba, espiritual, buena, que es enviada por Dios, y una fuerza espiritual caída, que es del mundo bajo, de Satanás. El Evangelio es una guerra. El hablar del Evangelio, hablar del mensaje, es una guerra entre dos fuerzas espirituales.
en las cuales nosotros, como hijos de Dios, pertenecemos a esa fuerza, a ese ejército de Dios para llevar, para proclamar el mensaje de transformación. Entonces, cuando una persona está secuestrada, cautivada, hablando físicamente, las autoridades civiles, las autoridades policiales, las autoridades políticas, el gobierno, se pronuncian sobre ciertas situaciones cuando aquí en nuestra nación han sucedido secuestros. Entonces dicen, vamos a liberar a los secuestrados. Ellos están mandando un mensaje de esperanza. Vamos a hacer algo, no nos vamos a quedar quietos. Ellos están trayendo un mensaje de esperanza a las familias que tienen sus parientes secuestrados. Los vamos a liberar, vamos a hacer algo para que ellos salgan de la cautividad. Asimismo, el Evangelio fue dado precisamente para liberar a los afligidos de Sión. Verso 3, léalo. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Este mensaje es para los hijos de Dios que están en aflicción, para los hijos de Dios que están en Sión, que están en Israel, pero se encuentran afligidos. Este mensaje es para nosotros, que somos hijos de Dios, pero a veces estamos llenos de aflicciones, de preocupaciones, de desesperanza, sin propósito alguno, viviendo por vivir, sin un propósito claro de nuestra vida. La Biblia nos muestra que el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, es para los hijos de Dios que están afligidos. La liberación no es para personas inconversas. La liberación es para aquellos que han recibido el reino de Dios y todavía están en aflicciones, están en ataduras, para aquellos que de su voluntad han aceptado el reino de Dios, han recibido la palabra de Dios. Pero para el inconverso, lo más importante es la salvación. Luego, sentarse allí y recibir doctrina. Y luego, recibir liberación. Ahí sí. Allí sí, para ellos. La palabra de Dios dice, para ordenar que a los afligidos de Sión, que son su pueblo Israel, sean libres. Para aquellos que están oprimidos en las finanzas, para aquellos que están oprimidos en la salud, para aquellos que están oprimidos en el hogar. A veces salgo con mi esposa, recorro algunos sitios de la ciudad y uno ve gente que están afligidas, hombres y mujeres que están bien vestidos, que están en una calle sentados, en una calle solitaria, tal vez pensando lo estresante, lo aburridor, lo afligido que está en ese hogar. Peleas, discusiones, diferencias, faltos de amor. ¿Cuántas veces usted no ha estado así? Con ganas de salir corriendo de su casa, con ganas de salir huyendo del hogar, porque hay opresión, porque hay aflicción. Entonces este mensaje que el Señor trae como embajador en la tierra del reino de Dios, Él dice que Él viene a sanar al enfermo, a sacarlos de la opresión demoníaca, de enfermedades que son producidas por opresiones diabólicas, por el mismo Satanás. En Daniel capítulo 12, verso 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Más adelante dice, de aquellos que están inscritos en el libro de la vida.
O sea que ahí Dios ha puesto coberturas para que nosotros aprovechemos de ellas, coberturas angelicales, celestiales, para que nosotros entendamos que esto no es solamente una enseñanza teológica, sino que tiene que ser una vivencia en nosotros. Cristianamente hemos pensado que Miguel es un ángel que anda por ahí revoloteando, o Gabriel, que es un ángel, un solo ángel en todo el reino de los cielos. Son estructuras espirituales que están a favor nuestro. Para hacerme entender, son como cuando usted ve una situación en la calle y usted dice, voy a llamar a la policía, pero usted no dice, voy a llamar al policía Abelardo para que venga a atender esa situación. Usted dice, llame a la policía. A usted no le interesa si viene el policía Joaquín, si viene el policía Abelardo. Usted lo que espera es que llegue, ¿quién? ¿Y cuántos llegan? Llegan, yo lo hago, y llegan varios, dependiendo de lo que la situación que usted describe. Entonces llegan muchos policías. Pero aquí la Escritura nos está diciendo que Miguel está al servicio, el gran príncipe que está al servicio de los hijos de su pueblo. Miguel significa ¿quién como Dios? El que lucha por el bien, ese es el significado. No solamente en el hebreo, y usted lo puede buscar a través de las páginas de internet o en Google. Y usted encontrará eso. También quiere decir fuerza, estructura, que brinda protección, que brinda seguridad. Miguel significa rompimiento de obstáculos, el que destruye la amenaza. Miguel en el hebreo, Miguel es Mikayahu, que es una estructura espiritual. Es la estructura angelical, muchos ángeles de guerra al servicio nuestro, que pelea, defiende el reino, el trono de Dios, la soberanía de Dios. Porque en el mundo espiritual existen enemigos de Dios. Entonces, el mensaje que Dios nos da, el mensaje que Dios nos trae como embajador de su reino, es que todos los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Sí, por favor, pueden cerrar las ventanas. Gloria a Cristo. Cierra que no nos vamos a demorar. Gracias. Entonces mire que a veces no entendemos las cosas espirituales. A veces no. ¿Puedes cerrar Samuel? Por favor, cierra la puerta abajo. O sea, sí, cierra la puerta abajo. Sí, hermano, préndalos. Mire que todo esto que nosotros vemos aquí, está aquí en la Escritura. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Esa es una lucha espiritual que nosotros ignoramos como hijos de Dios. Dicen, no, le tiraron la prédica al pastor. No, tan de malas nosotros. O ustedes pueden estar pensando, no, le dañaron la prédica al pastor. No. Lo que pasa es que no entiendes cómo funciona el reino de las tinieblas. Entonces mira que, por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos está hablando de todas estas estructuras que están a favor nuestro,
Está diciendo que el mensaje del Evangelio, para poder que llegue a nosotros, para poder que se haga efectivo en nosotros, tiene un combate, tiene una guerra, tiene una lucha que hacer. Eliseo, dice la Escritura, que Eliseo sabía que él tenía coberturas de fuego. Y dice la Escritura que el criado de Eliseo vio al enemigo, vio a los sirios. Y despertándose en la mañana, dice la palabra de Dios que Giezi, que es era el criado de Eliseo, se levantó y lo primero que vio, tal vez al bostezar, al estirar los brazos, al desperezarse, fue el ejército sirio. Y dice que llamó a Eliseo y le gritó: estamos rodeados, ¿y quién podrá defendernos? Eso fue las palabras de Giezi. ¿Y quién podrá ayudarnos? Porque Giezi, el criado de Eliseo, solo veía con sus ojos carnales, solo veía el problema con sus ojos físicos, a pesar de que andaba con un hombre de Dios. Y así sucede. Pero dice la Escritura que Eliseo, al ver esto, dijo: ¿por qué estás temeroso? Y pidió que se le abrieran los ojos a Giezi. Y él pudo ver que estaba rodeado de un ejército celestial, de un ejército, de una cobertura de fuego. Y dice la palabra de Dios, eso está en Segundo de Reyes, capítulo 6. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. Entonces el criado le dijo gritando: ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Pero Eliseo dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están ¿con quién? Con nosotros. A veces ignoramos, desconocemos quién es el que está con nosotros. Ignoramos que Dios nos ha dado coberturas espirituales, coberturas de fuego. ¿Se puede cerrar? Sara, cierra esa ventana. Sara, por favor, me cierras esa ventana. Aguantémonos un poquito el calor, ya vamos a salir. No hay calor bueno. Coberturas de fuego. Usted tiene coberturas de fuego que debe de usarlas cuando esté afligido, cuando está angustiado. El criado de Eliseo veía solamente lo físico, pero Eliseo veía lo espiritual. Porque el que nosotros estemos aquí en la tierra se nos convierte en un desafío de fe, de confianza en el Señor. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, esos son desafíos para nosotros, para sacar lo que hay dentro de nosotros, la fe, la esperanza que tenemos en Dios, la confianza. Por eso el Señor decía: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, porque ese es el desafío nuestro. Estamos en el mundo, pero no estamos desamparados, no estamos abandonados. Por eso cuando Yeshua vino al mundo, Él vino a mostrarnos cómo vivir confiados en el Señor, en el Padre, cómo ser un hombre de fe. Por eso la Escritura dice en Filipenses capítulo 2, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se hizo Él. O sea que Él no quiso usar su poder. Por eso usted lo ve a Él prestando el burro para entrar en Jerusalén, el asno. Por eso usted lo ve a Él sentado en el pozo de Jacob, pidiéndole agua a la samaritana, porque tenía sed. Por eso usted lo ve que Él manda a los discípulos por pan.
Por eso usted lo ve prestando una barca para predicar el evangelio, porque era un hombre como nosotros. Se había despojado del uso de su poder y nos mostraba que a través de la fe, de la emuná, de la confianza en la palabra de Dios, podía vivir en esta tierra, podía vivir en este mundo, ¿sí? Vivía en este mundo por fe. Entonces, a través de la vida del Señor nos muestra que nosotros vivimos no de lo que tenemos visualmente, no de lo que podemos alcanzar físicamente por el esfuerzo, por el trabajo, sino que podemos vivir de lo que Dios nos da, de aún de lo que no tenemos, sabemos, creemos que Dios nos lo puede dar. Si usted está enfermo, usted sabe que Dios te puede dar sanidad. Si usted está a falta de dinero, usted sabe que en sus fuerzas no ha alcanzado ciertas cosas, usted sabe que Dios te lo puede dar. Amén. No, pero hermano, los desconcentró Satanás con esa música, hermano. Están pensando allá, concéntrese acá. Entonces, esa es la lucha que nosotros tenemos. Ese es el evangelio. El evangelio no solamente es un mensaje bonito, ay, yo fui a predicar, sí, pero ¿cuántos fueron transformados con ese mensaje? ¿A cuántos les llegó ese mensaje realmente? Para que sus vidas sean transformadas, para que se llenen de esa fe, de esa confianza en Dios, para que sus yugos, sus opresiones de ellas sean libres y se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Por qué la gente no vive alegre? ¿Por qué la gente no vive feliz? ¿Por qué los cristianos no viven felices? Porque ellos están esperando es ser felices, en vez de decir yo hoy soy feliz por las cosas que me rodean, por los hijos que me rodean, que Dios me ha dado, por ese esposo maravilloso, tan lindo que Dios me ha dado, por esa esposa tan preciosa, tan hermosa que Dios me ha dado. Por eso ustedes muchas veces no son felices, porque están esperando alcanzar la felicidad a futuro, pero ya llevas 50, 60, 90, 60, 20, 30, 40 años esperando alcanzar la felicidad, cuando la felicidad es ahora, es hoy. ¿Sí? ¿Estás pensando en cosas en el futuro cuando el Señor te está diciendo, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué estás preocupados? ¿Por qué están cargados? Cada día trae su propio afán. Entonces preocúpate hoy de las cosas que de hoy debes preocuparte. Preocúpate de las cosas que hoy debes alcanzar. Vemos al Señor que el Señor nos muestra que podemos vivir por fe, a pesar de la opresión, a pesar de lo que haya en el mundo. Dice la Escritura en Daniel 1:12:1, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. ¿Se acuerdan que hemos enseñado esto? Daniel 12:1. O sea, para tener un año de bendición cuando llegue Yom Kippur, ¿se acuerdan? Los juicios. Y para tener vida eterna. O sea, esto sucede aquí en la tierra, pero también hacia el futuro, hacia lo celestial. Entonces dice la palabra de Dios, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen en el libro de la vida. ¿Sí? Pero la pregunta es, o la inquietud es esta, es que nosotros podemos estar inscritos en el libro de la vida, y lo estamos, si permanecemos en el Señor, si obedecemos sus mandamientos, si le amamos, si le buscamos. Pero aún estando inscritos en el libro de la vida, muchos están cautivos, muchos están dentro o fuera de la iglesia, pero están enfermos.
Otros están afectados emocionalmente, están oprimidos en lo económico, están atados en lo económico, a pesar de que estén inscritos en el libro de la vida. Y este es el mensaje. El mensaje es este: a los oprimidos de Sión, a los que están cautivos en Sión, o sea, los que están inscritos en el libro de la vida, a estos he venido a ordenar que a estos se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Sí ve? ¿Quiénes son estos? Los que están inscritos en el libro de la vida. Que a nosotros, aquí en la Biblia, a Israel, se le dé gloria en lugar de ceniza, porque estando ellos inscritos en el libro de la vida, estaban oprimidos. Y así nos sucede. Conocemos al Señor, conocemos sus enseñanzas, pero a veces estamos en opresión. Hemos pasado por dificultades, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, de todo. O a veces sucede lo contrario, que uno veía personas muy prósperas, pero espiritualmente eran pobres, no tenían nada. O sucede lo contrario, están inscritos en el libro de la vida, son muy prósperos espiritualmente, pero físicamente, materialmente, no tienen la capacidad para crear una empresa, para crear un negocio, para arrancar con algo. Opresión, eso es lo que hace Satanás: traer opresión, dañar, destruir. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en la tercera carta de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Fíjese que le está hablando a Gallo, a un hombre llamado Gallo. Pero si usted mira quién es Gallo, es un hombre rico, es un hombre adinerado, pero él daba buen testimonio de amor, él era hospitalario. Y dice la Escritura que él tenía buen testimonio delante de sus hermanos. Y el mensaje que le envían a Gallo es este: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, Dios quiere que nuestra prosperidad sea completa, tanto espiritual como físicamente. Salud, dinero, la oración, el ayuno, el escudriñar las Escrituras, todo hace que sea una riqueza completa para nosotros. ¿Qué cosas usted ha abandonado? ¿Estás acostumbrado ya a no leer la Escritura? ¿Te acostumbraste a eso? ¿Te acostumbraste a buscar una prédica por internet y medio la escucha? Entonces la Escritura nos muestra que la prosperidad que Dios viene a traer, el mensaje de este evangelio, quiere que nosotros seamos levantados íntegramente. Pero el problema es que nosotros cedemos por descuido. Vamos cediendo a áreas en nuestra vida por puro descuido. Y es allí donde se cumple la Escritura cuando en Mateo capítulo 12, 43, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, va por lugares desérticos, solos. Pero luego cuando vuelve a casa, esa casa que somos nosotros, la encuentra barrida. O sea, hemos limpiado la suciedad de nuestros pensamientos, las cosas caídas que nos agradan, la inmundicia, la hemos barrido. Hemos salido de la pornografía, hemos salido del adulterio, hemos salido del robo, de la trampa, del chanchullo, hemos salido de las malas intenciones, de andar. Hoy en día la gente dice así, con respeto lo digo: mi privacidad, esta es mi privacidad. No, esa no es tu privacidad, esa es tu oscuridad.
Cuando tú guardas tu teléfono y que no quieres y te escondes para hablar, esa no es tu privacidad, esa es tu oscuridad. Y así andan muchos cristianos, en oscuridad, en tinieblas, creyéndose que están en luz. Entonces el Señor dice que este espíritu inmundo sale, va por el desierto buscando a quién poseer, pero no encuentra a nadie. Entonces, como no encuentra a nadie, se devuelve a la casa de donde fue sacado, pero la encuentra barrida, limpia de toda suciedad espiritual. Entonces él dice: volveré al desierto y buscaré 7 espíritus peores que mí. Y va y los busca. Dice la Escritura, y va y busca 7 espíritus inmundos peores que él. O sea, él es un hombre fuerte, un espíritu que le llaman el hombre fuerte. Y dice que cuando él vuelve, el estado de esa persona, por el descuido de no mantener la casa barrida, de no examinarse profundamente cómo está su vida diariamente, porque ha dejado de adornarla, ha dejado la palabra, ha dejado la oración, ha dejado la obediencia a las Escrituras, ha dejado de hacer las buenas obras, está lleno de rencores, de odios. Entonces ya no hay nada que la adorne. El adorno trae belleza. Los buenos adornos, ¿qué traen? ¿Qué producen visualmente? Hermosean el rostro, hermosean la casa, hermosean el cuarto. ¿Sí o no? Cuando tú te pones bien, adornos, unos buenos zapatos, te vistes bien, te bañas, te perfumas, esos son adornos. Te hacen ver bien, agradable. Pero como había dejado de hacer eso, dice que el espíritu inmundo entra y el estado de esta persona viene a ser peor que antes de ser liberado. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás lleno de religiosidad? ¿Estás lleno de ritualismos, navidades y novenas? La religiosidad, dice la Escritura, mata la espiritualidad. Apréndaselo, dígalo. La religiosidad mata mi espiritualidad. Cuando usted dice, no, es que una novena no importa, es que allí dan comida, es que hay que cantarle a la novena. Religiosos, está matando tu espiritualidad. Deberías más bien estar leyendo las Escrituras, deberías más bien estar mirando cómo obedecer a Dios y entregarle a Dios y soltar esas áreas que en tu vida todavía las tienes en tu poder y no se las has entregado al Señor. Por eso el pueblo de Dios no prospera integralmente. Por eso Pablo dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Siga limpiando su casa, siga adornándola, su cuerpo, su alma. Este mensaje está dirigido al pueblo de Sión, al pueblo que está inscrito en el libro de la vida, para ser limpios, para ser liberados. En Marcos capítulo 1, en el verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, está hablando de Yeshua, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Era un hombre de fe, un Dios que se despojó de su poder para mostrarnos que se puede vivir confiado en su palabra. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron todos: te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Qué iba a hacer? Predicar el mensaje del Evangelio. Y predicaba en las sinagogas
de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Qué hacía él en las sinagogas? Predicaba. ¿Qué más hacía? Y echaba fuera demonios. ¿Qué hacía Jesús en las sinagogas? Para que me entienda, en las iglesias, porque así hay que hablarle al cristiano, para que no se descontextualice el mensaje. ¿Qué hacía Jesús cuando iba a las sinagogas? Predicaba y echaba fuera demonios. Vino a él un leproso, ¿a dónde? En la sinagoga, rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Ahora mira lo que dice aquí en el verso 24, desde el 21. Y entrando en Capernaum en los días de Shabbat, de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yeshua? ¿Has venido para destruirnos? Fíjate que habla uno y luego habla de varios. Pero Yeshua le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia y alrededor de ella. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? En el tiempo antiguo, dice la escritura, con mi hija estamos viendo, creo que es Jeremías, o la película se llama Jesús, ¿cómo es? El rico y Lázaro. Entonces uno entiende lo que está pasando aquí, que en el pasado, muchos siglos antes, Dios envió profetas, Dios envió mensajeros, pero el pueblo de Dios se encerró en sus doctrinas, no en la ley de Moisés, sino que comenzó a practicar, comenzó a inclinarse a las costumbres paganas. Y Dios envió hombres como Elías, un hombre que hablaba y decía que podía abrir el cielo y cerrarlo, así era Elías. Y ellos no quisieron. Ya llamó hombres como Jeremías y no lo escucharon. Entonces sobre este pueblo cayó juicio. Y el juicio los hizo salir de su tierra e ir a Babilonia. Entonces allá en Babilonia les fueron quitando poco a poco las costumbres que Dios había establecido en su palabra, y fueron adquiriendo costumbres paganas. Pero muchos de ellos comenzaron a luchar y a no dejarse contaminar. Entonces comenzaron a estudiar la Torá, comenzaron a estudiar todo lo referente a los profetas, a pelear, a no dejarse disminuir, a pelear por su fe. Habían otros que enfrentaban a sus enemigos en sus fuerzas, ganaban y perdían batallas. Pero dice la escritura que pasado un tiempo, estos judíos volvieron otra vez a Jerusalén de la diáspora. Allí se crearon las sinagogas, porque eso fue lo que aprendieron allá en Babilonia. Y en las sinagogas se daba la instrucción, se daba la enseñanza. En las sinagogas era donde ellos podían hacer sus prácticas litúrgicas, pero les faltaba algo que les había sido quitado.
y era el fuego del Espíritu de Dios. Tenían Torá, tenían mandamientos, tenían liturgia, pero no tenían el fuego del Espíritu de Dios. Entonces, si usted mira aquí los evangelios, usted va a encontrar que muchos enfermos estaban dentro de las sinagogas, pero no podían ser sanados. No eran sanados. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo de demonio. Un espíritu inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Había otra mujer, una mujer, en Lucas 13:10. Estaban todos dentro de la sinagoga. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado. ¿Quién es el principal de la sinagoga? ¿Cómo se le llama al principal de la sinagoga? ¿Cómo se le llama a un principal de una sinagoga? Se le llama rabino. A Jesús le decían rabino, rabí, porque es una persona con mucho conocimiento de las Escrituras, muy elevado, tanto que los cristianos tienen que aprender de ellos. Se enojó de que Yeshua hubiese sanado en el día de reposo. Dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno de la pesebrera y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, o sea que era del pueblo de Sión. ¿Qué es hijo de Abraham? Cuando en la Escritura dice estos son hijos de Abraham o no son hijos de Abraham, está hablando de que ella cumplía mandamientos. Ella cumplía mandamientos. Por eso a ella se le dice, el mismo Señor le dice, ella es hija de Abraham. Era una hija de Abraham que estaba atada con una enfermedad. Estaba atada durante 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Iba al Shabbat. Ella cumplía el mandamiento del día de reposo. Era una hija de Abraham. Dentro de las iglesias hay gente que está atada, hermanos. Hay gente que está agobiada, y aquí lo está mostrando la Escritura. Hay gente por montones que están así. Esto nos muestra que Satanás opera dentro de las iglesias, opera dentro de las congregaciones, porque allí está la gente que él puede afligir, dañar, destruir, y así lo dice la Escritura, porque Satanás ha venido a matar, a dañar y a destruir. Eso que está pasando en este momento con ese ruido, no piense que no es una guerra, no piense que eso es una guerra espiritual. El tener sillas vacías es una guerra que está dentro de la iglesia, que hay que batallar y destruir. Y eso pasa en muchas congregaciones aquí en Cali, en Colombia. El diablo hay que destruirlo. Entonces mire, por eso estos judíos que están dentro de las sinagogas, ellos se asombran y dicen, pero ¿cómo es posible que se sane a esta mujer en día de Shabbat? Ellos no pudieron liberarla porque les faltaba algo. Tenían todo, tenían Torá, tenían mandamientos, cumplían con el Shabbat, cumplían con la liturgia, pero les faltaba la llenura del Espíritu Santo. Por eso no podían sanar. Pero cuando Jesús vino, cuando Yeshua vino como un embajador del reino, dice Isaías capítulo 61,
Dice así: el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de Torá, del conocimiento de las Escrituras, justicia, para que se lo aprendan. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria de Él. Amén. Ellos no pudieron liberarla, porque el Espíritu del Señor no estaba sobre ellos. 500 años estuvieron así. Así está pasando hoy en día, ¿sabe? La gente sabe mucho de Torá, la gente sabe mucho de liturgias, pero están faltos del Espíritu de Dios. En ese grupo decían: por favor, no molesten. En ese grupo de WhatsApp, en ese grupo pecueco que estoy ahí esperando lanzarles una bomba. Estoy estudiando Torá. Y esto me recuerda este mensaje. Por favor, no les puedo contestar porque estoy en el Shabbat. No les puedo decir nada ahora porque estamos guardando Torá. Estamos guardando el mandamiento, pero les falta el Espíritu de Dios. Y así le pasa a los cristianos. Religiosos van y vienen, otros están por allá durmiendo, descansando en sus camas. Es que hoy es domingo y me da pereza ir hoy al culto, a la reunión. Es que yo sé que Dios está conmigo y pues no necesito congregarme. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Ah, sí? Mire cómo están. Llenos de adulterio, llenos de pecado. Personas que uno casó aquí en la iglesia, divorciadas. Da tristeza ver que el fruto de esa unión, que son sus hijos, tengan que estar en manos de un desconocido, porque son llenos de mucho conocimiento, pero no hay unción. Y a veces pienso yo que eso nos está pasando aquí, que tenemos mucho conocimiento. Yo no les he fallado porque yo he estado aquí, pero se han abierto áreas. El pueblo de Dios ha cedido áreas donde está operando Satanás, a pesar de que son hijos de Dios, hijos del pueblo de Dios, a pesar de que son del reino. El mensaje que el Señor nos habla, nos enseña es a que no cambiemos este mensaje de poder, que busquemos esa unción. Cuando usted ora, lee la palabra, se levanta en la madrugada a orar, usted está permitiendo que el Espíritu de Dios obre en su vida. Pero cuando usted es un perezoso que se levanta y ora solamente para irse a trabajar, que usted lee la Escritura así como para que no me digan nada, que usted lee la Escritura a ver si hay algo para usted, así no se busca a Dios. A Dios se busca con amor, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas emocionales, enfermedad, el dinero, la falta de dinero, que usted quiere tener montones de plata. Eso también produce aflicción, pero es bueno, ¿sabe? Es bueno tener, porque te impulsa a estudiar más, a conocer más. Hemos cambiado la unción de Dios por rituales, por religión, por costumbres paganas. Y cuando uno mira la Escritura, que cuando hay alguien como a Juan el Bautista que pasa por problemas, le entran las dudas, le entran los temores.
Por eso Juan envió, en medio de su duda y de su temor, envió a sus discípulos, a los de Juan, a los de él: vayan y pregúntenle a mi primo, a Yeshua, si él es el que había de venir. Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Y a los pobres, ¿qué pasa con los pobres? Usted como cristiano me va a contestar. ¿Qué pasa con los pobres? Dígalo fuerte. Será predicado el Evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué a los pobres les es predicado el Evangelio? O por lo menos se les predica el Evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué se le predica a los pobres el Evangelio? ¿Para qué Yeshua mandó a predicarle a los pobres el Evangelio? ¿Sí ve, hermano? En el cristianismo usted no va a encontrar respuesta. O denme una. Denme una respuesta. ¿Para qué Jesús envió a predicar el Evangelio a los pobres? Para que crean en Él, para que tengan fe y sean prosperados. Para eso. ¿O qué pensó? Es para eso. Para que se levanten, para que salgan de la pobreza, para que el afligido salga de la aflicción, para que el enfermo salga de la enfermedad. Ese es el Evangelio, lleno de poder, pero es una guerra. Cuando usted va donde el médico, él le da buenas nuevas de malas noticias. Estás enfermo, te vas a morir, te quedan pocos días de vida. Es que sus padres tuvieron esta enfermedad, tuvieron esta dolencia, entonces genéticamente usted sufre de eso. No se preocupe, aguante esa enfermedad. Malas noticias, pero el Evangelio, el poderoso Evangelio que Dios nos está diciendo es para que el enfermo sea sanado, para que el ciego pueda ver, para que el sordo pueda oír, para que el cojo pueda caminar. Y a los pobres les es predicado el Evangelio para que se llenen de fe en Él y sean prosperados, sean levantados, sacados de su pobreza. Esas son las señales que nosotros debemos tener, ¿sabe? Estar sanos, ser prósperos en todo, en lo espiritual y en lo material, son señales. Por eso el Señor le dice: vayan y díganle que las señales de los que han recibido el mensaje poderoso del Evangelio, en ellos que estaban enfermos, las señales que son sanados. Entonces deje de hablar de su enfermedad, hermanito. Deje de estar hablando de sus dolencias, hermana. Deje de estar hablando de su escasez física y espiritual, y más bien póngase usted a trabajar en su fe, en su confianza en Dios, y usted comience a decir: el Señor me va a levantar, el Señor me va a ayudar, el Señor me va a sacar adelante. Amén. Porque Él es el que levanta y Él es el que prospera. Amén. Deje de hablar de sus problemas. Si usted quiere contárselos a alguien, póngase de rodillas y dígaselo a Él. Primero a Él antes que a nadie. Si usted anhela algo en su corazón, algo físico, algo material, dígale: Señor, yo te pido esto. Te pido que me des esto que quiero, porque lo necesito para trabajar en esto, porque lo necesito para poder ser próspero, para poder levantarme, para poder honrarte aún con las riquezas que tú me das. Eso fue lo que hizo Jacob. Siendo perseguido por Labán, siendo disminuido por Labán, y al frente tenía a su hermano Esaú, que venía con 400 hombres para atacarlo, para vengarse de lo que le había robado. Jacob sabía que su hermano Esaú era un buen hijo. Jacob sabía que Esaú
honraba a su padre y tenía a favor algo con lo que él no podía enfrentar. Jacob sabía eso. Pero Jacob invocó el nombre del Señor y lo buscó y le prometió y le cumplió y fue levantado. ¿Acaso no podemos ser levantados nosotros? ¿Acaso no podemos ser sanados, liberados? ¿Acaso no podemos salir adelante y alcanzar esas cosas que deseamos? Claro que sí, hermanos, podemos, porque tenemos este mensaje poderoso que el Señor nos ha dado. A los afligidos de Sión se les ha dado gozo, se les cubrirá con manto de alegría, con aceite de la unción, para que seamos prosperados íntegramente. Amén. Amén. Dejamos de prestarle atención a la de afuera y hoy aprendimos algo. Espero que no se les olvide. Acuérdese del mensaje hace 8 días. ¿Se acuerdan? Fortaleciendo la fe en el Señor. Fortalezca su fe en el Señor. Si tiene dudas, fortalezca su fe en Dios. Amén. Oremos. Póngase en pie, por favor. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Dígale, Señor, gracias por la enseñanza que tú nos has dado. Te doy gracias por la enseñanza recibida, Señor, porque tú eres Dios poderoso, porque tú eres mi fortaleza, porque tu palabra dice, oh Dios, que tú viniste a nosotros para traer sobre nosotros manto de gozo, de alegría, para quitar de nosotros, oh Dios, la tristeza, para quebrantar, Señor, toda obra de Satanás. Padre, te damos gracias por tu misericordia, porque tú eres el que has cambiado nuestra tristeza en gozo, porque tú eres el que cambias, oh Dios, nuestras lágrimas en alegría, Señor, porque hemos confiado en ti, porque hemos recibido el poderoso mensaje del reino de los cielos, que aún hasta el pobre que lo oye y se llena de fe es prosperado, porque tú le darás nuevas ideas para que cree, para que levante una empresa, para que salga de la escasez, de la ruina, de la miseria. Pero, oh Señor, dígale, Padre, hoy te pedimos algo importante para nosotros. Dígaselo, Padre, te pedimos que nos llenes de tu espíritu, de la unción de tu presencia, de la Ruach HaKodesh, de la Shekinah, así como estaba cubierto Eliseo. Él tenía una protección espiritual, Señor, porque él te buscaba, porque él te anhelaba, porque él actuaba, Señor, en esa búsqueda constante. Padre, llénanos hoy, Señor, de esa unción, Señor. Padre, está bien y es bueno tener conocimiento de las Escrituras. Es bueno, Señor, buscarte en la palabra, porque es un mandamiento tuyo, Padre, pero que no nos falte el fuego de tu Espíritu, el poder de tu Espíritu, para traer a otros, oh Dios, buenas nuevas a los abatidos, a vendar, Señor, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para llevar a los presos, apertura de la cárcel, Señor, aquellos que su alma están en prisión, aquellos que están encadenados en su espíritu, en su alma. Padre, llénanos de tu Espíritu para proclamar el año de la buena voluntad tuya, Señor. Padre, llénanos, Señor, de tu presencia, Señor, para ordenar con nuestras palabras, guiadas por tu Espíritu, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Dígale, Padre eterno, Padre, mi casa es libre, mi casa queda libre en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Yeshua, de toda ruina, de toda escasez. Padre, renuncio a la escasez, renuncio a la ruina, renuncio a la miseria, renuncio a la enfermedad. Dígalo, hermanos, eso es hablando, eso no es mentalmente. Si usted está haciendo una oración mental, eso no funciona. Tienes que hablar la palabra. Dígale, Padre, soy sano en el nombre de Jesús. Dígalo, soy sano porque tú me sanas.
Padre, soy prosperado porque tú me prosperas. Soy levantado de toda ruina, de toda miseria, de toda escasez, de toda enfermedad. Cuando mi esposa y mis hijos salen de la casa para hacer cualquier vuelta que ellos necesitan hacer, yo aprovecho ese tiempo y cierro las ventanas y me pongo a orar. Me pongo a hacer esto que estoy haciendo aquí. Padre, en tu nombre santo, tú eres el que me levantas, tú eres el que me prosperas. Padre, renuncio a toda enfermedad, a toda ruina, a toda miseria, a toda obra de Satanás que quiera traer sobre mi vida esclavitud, opresión, angustia, aflicción, desesperanza. Padre, echo fuera de mi casa todo espíritu de muerte prematura, de enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, clamamos por esta congregación, que seas tú levantándola con poder, Señor. Padre, destruimos toda burla, destruimos espíritu inmundo, Señor, de soledad, de desprecio para esta obra tuya, Señor. Padre, levántanos, ayúdanos. Tú eres el que nos prosperas, el que nos levanta, Señor. Padre, trae de lejos al que está en otro lugar, Señor, del oriente, del occidente, a los que están en otros países, Señor, tráelos con tu poder, Señor, para que escuchen el poderoso mensaje de tu palabra en este lugar, Señor. Padre, no quites, dígale, Padre, no quites de mí tu espíritu. Lléname con tu espíritu, en el nombre de Yeshua, Señor. Renuncio a toda inmundicia, a todo lo que no te agrada y yo he hecho, y te pido perdón por mis pecados. Dígale, Señor, mi alegría no depende de las costumbres paganas. Mi alegría no depende de la esperanza de recibir un regalo. Dígale, Señor, mi alegría depende de mi relación contigo, porque tú tienes la mano extendida para recibirme, para levantarme, para restaurarme, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Esto es una lucha, hermanos. Cuando usted está en la iglesia, usted puede sentir pereza, desánimo. La mente se le va porque Satanás opera ¿en dónde? Desde dentro de las congregaciones. Y allí le vamos a dar guerra. Y allí es donde nosotros vamos a ganar las batallas. Amén. No deje de orar, no deje de instruirse en la palabra de Dios. Mire bien lo que usted ha recibido hoy. Estos son tesoros que Dios nos da y que usted debe de aprovechar. Escúchelo nuevamente, porque esto se olvida. La mente se olvida de estas cosas. La mente no se olvida de andar en bicicleta, pero de la palabra de Dios se olvida fácilmente, porque estamos llenos de emociones y de sentimientos, y contra eso tenemos que batallar. Que la bendición del Señor sea sobre ustedes. Padre, bendigo cada ofrenda, cada diezmo que tú traes a través de tus hijos, de tus hijas. Padre, levanto delante de ti cada ofrenda, cada diezmo. Padre, que sean muy prosperados mis hermanos, aquellos que con corazón dispuesto lo hacen, porque así está establecido en tu palabra, que diezman de corazón, sabiendo que esto es tu reino, que es aquí donde aprendemos. Padre, bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, porque tuyo es el poder y la gloria. Ponemos en tus manos la reunión el próximo domingo. Padre, que sea de bendición, que podamos hablar e invitar a otros y que ellos acepten el venir, Señor. Que nosotros tengamos algo espiritual que dar a otros, Señor, porque tú eres el Dios poderoso que nos llenas de tu unción, de tu espíritu para hacer esta obra. Los bendigo en tu nombre santo, que la paz de Dios, el manto de gozo y de alegría sea sobre sus vidas. Amén. Quedamos despedidos.